se convierte pues en el aladiz de la lucha contra el franquismo, quiere recuperar la memoria, pero detrás de la batalla de la memoria, de las guerras de memoria, hay mucho que contar y sobre todo hay mucha derrota. Yo digo que yo empecé esta batalla hace muchos años recuperando lo que era más cercano para mí, que era mi familia desaparecida, y os digo la verdad, ha sido una batalla constante contra un muro, y ese muro se llama la institución, ese muro se llama el Partido Socialista, por supuesto, el PP también, por supuesto, y muchos grupos que nacen y que están ahí, que piensan que la memoria se paternaliza o se debe utilizar, ¿de acuerdo? La memoria no es fruto de que nazca así, sino esto ha tenido un desarrollo, ¿de acuerdo? Esta fotografía, o esta primera fotografía que os muestro, es una recreación, bueno, pues una especie de lámina que hizo un colega mío, Quincy, para un trabajo que hicimos sobre la represión en Avilés, y queríamos mostrar los asesinatos en el Pinar de Salinas. Yo luego os contaré cómo fue la batalla de memoria en el Pinar de Salinas y quiénes sorprendentemente estuvieron de un lado y quiénes estuvimos del otro. En ese Pinar se fusiló a decenas de personas en el octubre de 37 y quedaron allí enterrados, y muchos de ellos siguen allí. Se sacaron solo 5 cuerpos en el momento y ahí quedaron. Bueno, la guerra civil hablamos de guerra civil, pero también podemos hablar de la guerra, unos hablan de la guerra de España, es una guerra antifascista, en el que en esos momentos el fascismo está en auge en Europa, tanto los nazis como los italianos, sobre todo los nazis, y en España las derechas coquetean con el fascismo, y ya no solo coquetean, sino que acceden a todo un planteamiento de posiciones del fascismo, tanto no solo ya la Falange, sino grupos de la derecha más conservadora. Eso va a generar una reacción contra lo que es el Frente Popular, que es una coalición de las distintas izquierdas liberales como es Izquierda Republicana, pero también el Partido Comunista y también el Partido Socialista. El Partido Socialista en ese momento con varias alas. Y eso va a generar una guerra de resistencia, una guerra contra el fascismo, que en Asturias bueno, pues tuvo su escenario de guerra en las distintas ciudades. Avilés y Gijón van a quedar libres del fascismo. Avilés primero, Gijón va a haber una dura batalla en los cuarteles, porque los cuarteles de Zapadores y el Simancas van a estar tomados por el ejército, y va a haber una dura batalla, pero en agosto del 36 van a ser liberados. Y la guerra civil en Asturias, el foco principal es Oviedo. Antes os comentaba las columnas gallegas que llegan en el 36 y ellos dicen liberan Oviedo, pero refuerzan el cerco de Oviedo, y hay toda una batalla hasta ahí. Hasta que llega el 37 y se desencadena una ofensiva final que viene desde Bilbao, desde junio, y se basa en eliminar la bolsa del norte, ¿no? El norte había quedado una parte en el bando republicano y se trata de eliminarlo, ¿no? Y la última parte, la última zona en resistir va a ser Asturias. Asturias tiene una peculiaridad, como bien sabéis, su marco geográfico es muy escarpado, y además bueno, la resistencia que ponen las milicias republicanas y las milicias obreras aquí va a ser muy fuerte. Incluso las crónicas franquistas lo dicen, ¿no? Que la guerra en el norte y sobre todo en Asturias fue muy dura. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo sabía lo que se jugaba. Desde el inicio de la guerra civil, y esto está ya muy documentado por mucha mentira que haya y fake news que estén vendiendo hoy la derecha, hay un plan que viene dado, que es exterminio. Y el plan de exterminio, y no es el caso de la charla, pero el plan es romper la columna vertebral del movimiento obrero en España, es decir, romperlo. El movimiento obrero en España tiene una fuerza muy considerable, no solo hablando del CNT o el anarquismo, que tiene 1 millón de afiliados en el 36, sino también la UGT o las GSU, las Juventudes Socialistas Unificadas, con comunistas y socialistas unificados, ¿de acuerdo? También con toda una tradición obrera que llega desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con luchas y huelgas muy potentes. Entonces, ese golpe de Estado significa eliminar, ¿no?
estábamos hablando ahora mismo en Andalucía de un exterminio de jornaleros y campesinos. El otro día estaba repasando unas pequeñas crónicas sobre las matanzas de la Columna de la Muerte, que es la columna que sale de Sevilla hacia Madrid y que pasa por Badajoz. En todos los pueblos fusilan campesinos sin ton ni son. Los marcan con una cruz y venga, pumba, 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 hacen listados. Y todo eso va a dejar un trauma en la sociedad, sobre todo en los vencidos, porque hay dos memorias, ¿no? Cuando hablamos de memoria histórica, o cuando hablamos de memoria, hay que decir que la memoria, los primeros que hacen memoria no son los republicanos. Es más, la memoria de la República, o la memoria antifascista, o la memoria de los distintos partidos y organizaciones obreras, es una memoria que se traspasa a la luz de la lumbre en casa, en voz baja, en unas condiciones muy pésimas, pero a pesar de todo, el trauma y la herida es tan fuerte que consigue sobrevivir. Es decir, no consiguen el objetivo final, que es eliminar esa tradición. Es decir, que hay una resistencia, y esa resistencia tiene que ver mucho también con las personas y con esa tradición de las personas. Luego os contaré un caso que me pasó esta semana que fue bastante sorprendente, ¿de acuerdo? Entonces os decía, los primeros que hacen memoria, por mucho que diga la derecha, son ellos. O sea, la primera memoria que se hace es el franquismo. El franquismo hace lo que se llama la memoria del presentismo, que es la memoria de la falange, de los muertos, de sus muertos, ¿no? Ellos, en agosto del 36 en Asturias, se producen en la retaguardia republicana toda una serie de violencia que lleva aparejada fusilamientos de gentes de derechas, gente que estaban implicadas en el golpe de Estado. Muchos de ellos habían participado en atentados contra las casas del pueblo, etcétera, etcétera, y otros estaban organizando la rebelión. Y en un momento determinado en que la guerra está empezando, hay toda una serie de purga en la retaguardia, y no hay por qué no decirlo, hasta ahí se ha estudiado, pero lo que hacen ellos es darle la vuelta y los presentan como mártires, ¿no? Y hacen desfiles, hacen todo tipo de actos. Este es un acto que se hace en Avilés, en el que los muertos nacionales, siempre entre comillas, son conducidos desde la Plaza del Parche hasta el cementerio. Y son conducidos hasta el cementerio y allí cantan el cara al sol, ponen a los niños con el brazo en alto y hacen toda una parafernalia fascista. Todos aquellos que dicen que en España no hubo fascismo, que el fascismo en España, porque, por cierto, la derecha huye de ese no, es que Franco fue una dictadura, fue autoritarismo. No, esperamos a ver. Hay toda una concepción fascista del Estado, y eso no solo son en los actos, sino en las políticas económicas, sino también en cómo se va a organizar este primer Estado franquista. Que después es verdad que se mimetiza, que después es verdad que cambia, sí, cierto, y tiene mucho que ver sobre todo la ayuda americana y la Guerra Fría, que hay que entenderlo ahí. Pero la concepción del Estado en un primer momento franquista es un Estado fascista, ¿no? Y todos esos actos del presentismo, de esa memoria, va a estar ahí, y lo vemos en los distintos documentos. Y esto es lo que es las primeras memorias. Pero es que además, cuando hablamos de las calles, es que los que cambian las calles, los que hacen cambios de calles, son también los franquistas que cambian las calles. Por ejemplo, estas son las calles de Avilés en toda Asturias, y en toda España. Por ejemplo, Plaza de España, antes era la Plaza de la Constitución. Avenida de Alemania, por cierto, la Avenida de Alemania todavía sigue, y la Plaza de España también. La Avenida de Alemania, ¿por qué? Porque los alemanes sabéis que vinieron a luchar al lado de Franco y de los sublevados, y no solo eso, sino que aplicaron toda una serie de técnicas mortíferas que hoy todavía hay reivindicaciones sobre ello. Estoy hablando, por ejemplo, de Barcelona, en el que se está intentando juzgar a los pilotos italianos que bombardearon en Barcelona, y que están vivos algunos, y que el gobierno italiano no quiere dejarle a la justicia que meta mano ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, claro, cambio de calles, no. A ver, quien cambió las calles sí que hubo una política de memoria premeditada, o sea, una política premeditada de cambio, van a ser el régimen fascista, ¿de acuerdo? Que es muy curioso, porque en Avilés se cambiaron las calles, luego os hablaré de ello, se cambian las calles, pero no todas,
Esto es la Casa Pedregal, que es una casa que forma parte de la estructura de la represión en Avilés, pero como estas hay en todos los sitios. Es decir, una vez que los franquistas llegan a una localidad, lo que hacen es lo siguiente: empiezan a seleccionar a la población. Tenéis que imaginaros que en Asturias hay unas 30.000 personas que han luchado con el bando republicano, más toda la gente que está afiliada y la retaguardia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es purgar a la sociedad. Hay que purgar la sociedad, hay que extirpar el mal del marxismo. Las noticias son brutales. Si veis las noticias que salen en la prensa, los marxistas, bueno, los llaman de todo, no es extrañar que alguna gente pensaba que eran diablos. No es una cuestión, en una España muy analfabeta, por cierto. Entonces, este tipo de sitios es donde meten a la gente a interrogatorios, y aquí es donde se les tortura, aquí es donde se les aplica muchas veces la ley de fugas. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de un boxeador avilesino que era el Pantera de Sabugo, un tipo que era un muy buen boxeador, y que el tío, bueno, lo meten aquí porque es teniente del batallón Mario, que es el batallón anarquista avilesino, por cierto, un batallón muy fogueado, y lo someten a tortura. El problema que tiene Mario es que tiene un directo, decían que tenía un directo más seguro que el rápido Gijón-Madrid, que era un tren que iba, ¿no? Las crónicas lo venden como que tenía un puño de acero, ¿no? Y le mete una hostia al capitán de la Guardia Civil y lo tumba. Al día siguiente apareció muerto en la puerta de la Casa Pedregal, ¿no? Esas eran las técnicas, ¿no? Las técnicas de meter miedo, de coger a las familias. Por ejemplo, esta semana pasada estuve entrevistando con un familiar de una familia que, bueno, habían detenido a la mujer y hasta que no se presentó el marido, pues a ella pues, la habían condenado a muerte, la habían violado, etcétera, etcétera. Por cierto, las violaciones en la España de Franco nadie habla de ellas, pero lo que son las humillaciones y las violaciones a las mujeres es uno de los momentos más álgidos de la violación de los derechos de la mujer, porque la mujer se utiliza como arma de guerra. En este caso que os decía yo, a esta mujer, muy joven por cierto, tiene la mala suerte de que le escribe unas cartas a su marido. Ella está en la policía política de la retaguardia, controlando que los fascistas no se muevan, y esas cartas que le dice a su marido, que es teniente en un batallón comunista, dice: yo estoy haciendo bien mi trabajo, he denunciado tal, este es un fascista. Esas cartas caen en manos de un capitán del tercio, porque un soldado que se las llevaba al marido cae en la batalla y las llevaba con él, se las iba a entregar al paisano, y entonces se pone la maquinaria. El tío dice: esto hay que investigarlo. Las cartas llegan a Avilés y la policía política de Avilés va por ella, la meten en este chupadero, porque este es un chupadero como en Argentina, le meten de hostias a la machete. Ella tiene 2 niños, los niños quedan fuera, casi los ratan, menos mal que la familia los cogió, una de las tías los cogió, y bueno, pues, al final ella sale, pero sale en los años 50 y el marido lo matan. Una vez que se presenta, lo matan, ¿no? Entonces es este tipo de represión que muchas veces dice: hostia, ¿hasta dónde se llegó la crueldad y dónde llegó el aparato de la violencia fascista en España? Llegó a cotas muy altas de violencia. Por eso hoy en el debate la derecha no asume ese combate, no lo puede asumir. Por eso, a la hora de hablar con alguien, tienen que sacar toda serie de argumentos, ¿no? Si el 34, si la retaguardia, si no sé cuánto más. La violencia en la retaguardia republicana es espontánea. La violencia en la retaguardia franquista es premeditada, es un plan organizado. Si no comprendemos eso, entonces estamos hablando ya de otra cosa. Es decir, están claramente separadas. Una cosa es que te venga un batallón del frente y te fusile a 50 gente de derechas, sin juicio, incontrolados, vale, condenable, incluso la República lo condena. Pero otra cosa es que tú tienes un plan establecido para eliminar gente, para clasificar. Todos los presos toda la gente está clasificada. Incluso las clasificaciones llegan hasta el final de la dictadura. Que eso es lo que no quiere reconocer la derecha u otros, que lo han negado, ¿vale? Por cierto, entramos en el año 78. El régimen, a partir de los años 50, ayuda americana, cambio de eso, somos un país anticomunista, pero bueno, somos una democracia orgánica, somos un régimen autoritario. Gracias a los americanos, España pudo estar ahí. El régimen de Franco pudo sobrevivir, si no, no hubiese sobrevivido. En los años 50 tenía una crisis de caballo. Es decir, la inflación, todavía cartillas de racionamiento.
Entonces, a partir de los americanos, a partir de que entra en el desarrollismo, se vende el franquismo como si fuese, bueno, trajo la paz y trajo otro sistema, que dio trabajo. Por cierto, ¿cómo dio su trabajo? ¿Cómo dio su trabajo? Muchas de las cosas que se aplicaron ya estaban detrás, ya estaban asumidas detrás en la legislación republicana o antes, pero ¿cómo lo trae? ¿No? ¿Cómo lo trae? ¿No? Hay que hablar mucho del desarrollismo, porque hay mucha gente que ahora pone en boga, ¿no? Es que Franco trajo mucho trabajo. No trajo trabajo, trajo esclavismo. O cómo trabajaba la gente. Yo soy de Avilés y sé perfectamente que la gente vino arriadas a Avilés, que vivían en chabolas, que los sueldos eran muy bajos y que toda la industrialización, por ejemplo, de nuestra zona fue además una catástrofe ecológica que todavía no estamos pagando hoy. Es decir, hemos sacrificado nuestra tierra para poner sus grandes industrias que hoy están vendidas a las multinacionales, y hemos sacrificado lo que era nuestro modo de vida, que eran nuestras marismas y nuestra ría. No hemos sacrificado poco, ¿eh? Bien, pero llega la transición, ¿no? Y entonces la transición, con todos sus debates que hay internos, ¿no? Que cómo se hizo, cómo no, en el que las fuerzas de la oposición tampoco tienen tanta... O sea, muchas veces dicen, bueno, la fuerza de la oposición tampoco tiene tanta fuerza para poder tirar el régimen. Es más, hay una huelga general y no consiguen movilizar a mucha gente, ¿eh? O sea, movilizan, pero no es esa huelga que va a tirar el régimen. O sea, es decir, las fuerzas están muy, muy equiparables, sobre todo porque el régimen se rearma y hay un franquismo sociológico, mucha gente que está contenta con el régimen, porque ha hecho efecto esa represión, ¿eh? Y tenéis que entender que, bueno, sí que es verdad que hay unos ciertos movimientos, y ahí empieza también un movimiento de reparación a las víctimas. Y ese movimiento de reparación a las víctimas, por ejemplo, en nuestro pueblo, ¿cómo surge? Pues mira, surge con un montón de gente en la casa que antes os mostraba, pues se reúne allí y entonces se reúne, por cierto es la CNT la que los reúne. Después ya el año siguiente ya el PSOE, el PC ya se hacen un poco más con el tema, pero ponen estas listas. Y en estas listas empiezan a escribir nombres. Son listados donde la gente empieza a escribir. ¿Y qué empieza a escribir? Los muertos. O sea, la gente había guardado los nombres de sus padres, de sus abuelos, sobre todo de sus padres, porque tenemos esa generación, los había guardado y los pone ahí. Y son listados, no se han conservado, pero hemos conservado las fotos, que hoy estamos mejorándolas, estamos viendo, porque es una fuente principal, ojo. Y la gente colgaba en la valla de esta casa, por cierto, que es de un personaje, un empresario que no tiene nada que ver con el tema, pero la compró después y bueno. Y entonces se ponían estas listas, ¿no? Eso es un principio de memoria. O sea, es un principio de batalla. Es decir, la gente sí que quiere, incluso en zonas de Extremadura hay exhumaciones. O sea, todo esto que sale de la RMH hoy, que no sé cuánto más, hay exhumaciones. Y por cierto, hay exhumaciones y tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista se oponen. Hay un testimonio de una señora en Extremadura, militante del PC, que ya sacan a sus muertos y que es que la llaman de todo. Pero el propio PC dice, no, es que usted no puede jugar con esto. Es que estamos... No, es que esto, claro, esto... El propio discurso de hay que dejar el pasado, hay que dejar la guerra, hay que dejar esta batalla porque esto no es consenso, ¿no? La losa del consenso que nos han impuesto, ¿no? Que la tenemos encima y que parece que tenemos que renunciar a nuestros principios por el bien común, ¿no? Cuando habría que pensarse por qué se olvidó todo esto, ¿no? Porque también desde el propio régimen hacen su propia transición y empiezan a dominar lo que es el proceso, ¿no? Que acaba, como bien sabéis, con la Constitución, el rey mandando, los puestos franquistas, los franquistas convirtiéndose en demócratas, los jueces, que por cierto hay todo un debate con el tema de los jueces, que es el aparato que menos se ha depurado en España, pasando al bando demócrata, bueno, todos muy demócratas en ese momento, ¿no? Y aunque hay artículos, esto por ejemplo Interview, que no solo tiene esas portadas, que podríamos hablar de ellas, pero sí que tiene dentro una serie de reportajes durante todo el año 80, de reportajes sobre la represión, pero reportajes de primera mano, y este es el reportaje que hay en mi pueblo, pero los hay de todo Asturias, los hay de Extremadura, y bueno, pues aquí pues la gente habla de los distintos actos, ¿no? También en esos momentos de la transición también hay un cambio de calles,
En Asturias se hace, ¿eh? En muchos ayuntamientos donde llega tanto el Partido Socialista como el PC, pues hay gente que dice, bueno, pues hay que cambiar las calles. Lógicamente es una batalla de memoria. No vas a tener en un régimen a la avenida Francisco Franco, aunque como vemos hoy también hay pueblos que los tienen todavía. Y en Avilés, por ejemplo, se da una batalla muy importante que es una tensión en el ayuntamiento porque intentan quitar 32 calles y los concejales del UCD se retiran del pleno, arman un follón, pero eso no es todo, sino que la ultraderecha, que en esos momentos es Fuerza Nueva, que ya sabéis que es el núcleo de la ultraderecha en esos momentos, la ultraderecha entra en el pleno, arman jaleo y se niegan a cambiar una serie de calles, ¿no? Y una de las calles es la calle Pablo Iglesias, que ya existía cuando la República, y que no. Y yo hace tiempo escribí un artículo sobre ello en la prensa, y diciendo que, bueno, que porque querían poner el nombre de un pintor, que era un pintor, sí, medio falangista, bueno. Y bueno, yo tuve una polémica con él porque él decía, bueno, ¿por qué usted no quiere que sea, por qué acusa a mi abuelo de...? No, yo no le acuso de nada, yo le digo que su abuelo era falangista y que no podía tener una calle, ¿qué le diga? Bueno, esa tensión son los 2 primeros años, los 2-3 primeros años, hasta que llega el golpe de Estado del 81. Golpe de Estado del 81 y llega el Partido Socialista. Y el Partido Socialista llega para todo esto. O sea, desde el Partido Socialista hay una parada premeditada de lo que es la memoria y lo que es la recuperación de la memoria. Ya no solo es la venta por la República, ya no solo la venta de muchas cosas, ya no son los pactos de la Moncloa, sino hay más. ¿Y qué es ese más? Parar todo este tipo de investigaciones. Hay investigadores de los años 80 de la Guerra Civil que dicen imposible, o sea, sótanos, malas caras, tener que pedir autorización al ejército, o sea, vamos a decir, complicado. Y es verdad que hay 5 o 10 historiadores en España que consiguen hacer, y que gracias a ellos bueno, pues tenemos hoy investigaciones importantes, ¿no? Entonces, también se hacen actos, por ejemplo, este es un acto que se hace en el cementerio allí. Esta señora que veis ahí es mi tía abuela. Mi tía abuela fue topo, 14 años, estuvo escondida 14 años. Su marido era Fero, era sargento del batallón Trabanco, era un batallón comunista. Lo mataron nada más empezar la represión, y ella tuvo que guardarse porque ella era una mujer que era concejala del Partido Comunista. La llamaban la Ferona y estuvo 14 años escondida. Salió con una amnistía en los años 50, pero aún así estuvo 6 meses en la cárcel, en Gijón, y todavía iba gente a escupirle a la cárcel. Esta mujer, cuando la transición, mi padre me contaba que sacaba los puños los llamaba fascistas. Yo la conocí, tenía un carácter, era una tía muy luchadora, ¿eh? Y eso es un acto que se hace en Avilés, o sea, que se hacen actos de memoria. O sea, que la memoria no es de... los monolitos que se pusieron en Asturias, luego os comentaré cómo se pusieron los monolitos, no es de aquel entonces. Pero esto, ¿quién lo hizo? La Asociación de Viudas de la República, ¿de acuerdo? Y estas mujeres, pues, promovieron una serie de actos, ¿no? O sea, que la memoria está presente, que la gente... Y además el acto está lleno de gente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué en un momento determinado en España, en el año 82, no se revisa toda esa historia? ¿Por qué no se condenan, y eso es lo más grave, a los que habían participado en la dictadura y a los que estaban implicados directamente en esas matanzas? Hablo, por ejemplo, pues gente como Fraga, por ejemplo, ¿no? O hablo Fraga, que se convierte en un prohombre de la democracia, o bueno, gente como, bueno, Martín Villa, porque el final de la dictadura trae también, los últimos años de la dictadura traen también toda una guerra y toda una serie de matanzas. La transición no fue tan pacífica, sino que hay muchos muertos, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se corta eso, no? Pues se corta y durante un largo periodo en el que muchos testimonios se nos pierden, en el que mucha documentación se nos esconde, en el que es muy difícil obtenerla, se corta. Y sobre todo la memoria. Es decir, la memoria oral. Y no se incentiva el estudio por parte del Estado de la guerra civil. No se incentiva. Y la reparación a las víctimas. O sea, la verdad, justicia y reparación no nace. ¿Y cómo nace? Nace de un movimiento de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y sobre todo son los nietos. Es decir, los nietos
empiezan en la década de principios del 2000, empiezan a reivindicar esa memoria. Pero sin el Estado. Es la época de Aznar, ¿no? Y salen distintas asociaciones, ARMH, los foros por la memoria, asociaciones locales, y se abren las primeras fosas en el Bierzo, aquí en Asturias, en Valdedios. Son fosas que se abren sin ton ni son, sin ningún tipo tampoco de mucho estudio, pero que empiezan a surgir efecto. ¿Y qué pasa cuando la gente empieza a ver las fosas? Que se empieza a ver la realidad. Porque sacar una fosa común y sacarla en prensa, eso a la sociedad, hostia, estaban aquí. Que no se desintegraron, que los muertos estaban aquí, que no se habían ido, o sea, que siguen en las cunetas. O sea, que nuestros familiares están ahí. Luego os explicaré qué diferencias hay, porque como en todo, esto de la memoria está muy politizado, y está muy politizado y está también muy utilizado, ¿vale? Y esas fosas empiezan a hacer efecto en los colectivos, y ahí vemos, por ejemplo, el trabajo que se hizo en Asturias. Yo colaboré en algunas fosas, no sé si se ve muy bien, es el mapa de Asturias. Todos esos puntos son fosas comunes. Hay más de 350 fosas en Asturias. Todavía no conocemos algunas, Yo, por ejemplo, en mi comarca sigo investigando, cada vez nos es más difícil, porque hemos utilizado para el estudio de estas fosas, sobre todo, memoria oral. Si no fuese por esa memoria oral, cuando nosotros empezamos era el 2003, y me acuerdo que la gente nos decía, ¿pero para qué coño queréis estudiar esto? Yo me acuerdo de un concejal del PSOE de Castellón. Yo empecé en Castellón y me decía, no vas a encontrar nada, ¿para qué queréis estudiar esto? El tío me lo decía así, como diciendo, y yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Había gente que no hablaba, pero había gente que hablaba por los codos. Y había gente que empezó a reivindicar a sus familias. Es más, mucha gente, gracias a ellos, hemos podido comprobar dónde están las fosas comunes, con los archivos también, claro. Se empezaron a abrir los archivos, sobre todo los archivos civiles, y también el archivo de Ferrol, los archivos militares, donde pudimos comprobar muchas cosas. Y, bueno, pues salió todo eso. Bueno, pues tenemos 350 fosas. Bien, ¿vale? ¿Qué hacemos con esas fosas? Ya veremos lo que hacemos con esas fosas, porque es un debate de actualidad en Asturias, Mirar, desaparecidos. El problema de las fosas comunes son los desaparecidos. En Asturias hay dos grandes fosas, que es la fosa común de Oviedo y la fosa del Suco en Gijón. Entre las dos tienen entre unas 3.500 más o menos. Hay gente que no está identificada, otros sí, pero muchos de ellos están identificados, y muchos de ellos son por corrupción. ¿Pero qué hacemos con los desaparecidos? ¿Y qué es un desaparecido? Cuando decimos que los desaparecidos, que fue una de las técnicas que conocemos, sobre todo por el Cono Sur, por Uruguay, por Argentina, por Chile, por Brasil, por Guatemala, que es donde empieza, pues decimos, bueno, pues claro, la técnica de desaparecer los escuadrones de la muerte. Pues no se inventó en Guatemala, que es lo que dicen, no, se inventó en España. O sea, en España es donde se inventa todo esto. Y el problema de los desaparecidos es que el problema del desaparecido queda ahí. Y encima le quitan a la familia el derecho al duelo. En una sociedad como la nuestra, seamos o no seamos cristianos, pero en una sociedad como la nuestra, en que la muerte está tan presente en la vida, imaginar lo que es esto. Para muchas familias que han nacido en el franquismo, y se les ha quitado, es la peor tortura que les han podido hacer. Se les quería extirpar la memoria. Porque además la fosa común tiene un efecto muy revelador, que tú, primero, escondes al asesino. Porque lo hacen con nocturnidad. Y niegas el derecho al duelo a los vencidos, con lo que el dolor es máximo. Es decir, es una operación que sabemos, hoy sí que sabemos, que es premeditada. Esconder los cadáveres, esconder los cadáveres. Igual que los nazis quemaban cadáveres, los españoles, como no tenían esa tecnología, lo que hacían era esconderlos en las fosas comunes. Por eso es tan necesario recuperar las fosas comunes, porque en las fosas comunes está el crimen. Bien, hasta que llega este señor, el juez Estrella. Un juez Estrella, un tipo que dio mucha caña en Euskadi, ya sabéis, la droga en Coruña, Operación Nécora, un tipo, un personaje. Y se le ocurre abrir una causa contra el franquismo. Por supuesto, él sabía que no iba a ser posible por una cosa, que era la ley de amnistía. Es decir, aunque la ley de amnistía en un primer momento se pide o se hace porque hay muchos presos de izquierdas en la cárcel, la ley de amnistía es un boomerang. Se nos devuelve a nosotros. Es decir, la ley de amnistía nos prohíbe a nosotros
investigar y juzgar a los crímenes del franquismo. Es una ley de cerrazón, de punto final, pum. O sea, a partir de pum, no podemos juzgar a los crímenes del franquismo. Claro, imaginaos, si no tuviésemos la ley de amnistía, podríamos haber encausado a Fraga por crímenes contra la humanidad, o al propio rey. Y ese es un gran problema. Es decir, el aparato del franquismo, ahí está una de las claves de bóveda de la transición, es que el aparato del franquismo no solo logra tener puestos en el nuevo régimen, sino que esconde y no es juzgado. ¿En la Constitución española hay alguna referencia a la lucha antifranquista? Ninguna. ¿Hay alguna referencia? Ninguna. O sea, la misma Constitución cuando se hizo no hace ninguna referencia a aquellos que lucharon contra la dictadura. ¿Dónde puede ser que un régimen que nace en contra de una dictadura no tenga ninguna referencia? Coño, los franceses en su legislación contra el fascismo de Petén, o los propios portugueses cuando hacen toda su legislación después de la revolución de los claveles. No, pues en España no. O sea, en España eso queda cortado. Y la clave de bóveda está claro, porque el aparato, aquellos que saben elegir, pasan de rositas. Y llega este juez estrella y tiene un efecto, que es verdad, tiene un efecto positivo, es verdad, no hay que negarlo. ¿Qué efecto positivo tiene? Que como mucha gente ve a este juez estrella que dice, me pongo a hablar. Y además, en esos momentos, un poco antes, en el 2007, el gobierno, presionado por las asociaciones de memoria, que las asociaciones de memoria están pidiendo una ley, saca la ley. Saca una ley. Pero ¿cómo saca esa ley? Esa ley es una ley muy coja. Primero, no habla de ilegalidad. Los juicios franquistas no son ilegales. No siguen siendo criminales los que están juzgados por el franquismo. Segundo, obliga a las familias a sufragarse y a investigar a ellos. Es decir, son las familias las que tienen que sufragar a fosas comunes. Increíble. O sea, es una cuestión totalmente... es decir, vale, sí, usted puede... Pero usted tiene que hacerse cargo de la excavación. Usted, por cierto, con un protocolo. Usted tiene que hacerse cargo del ADN, que es lo que vimos, por ejemplo, con esta señora de Guadalajara, que tanto... Claro, que luego le pedían dinero... Coño, es una situación totalmente... ¿Dónde se vio que las víctimas encima tienen que pagar para resarcirse? O sea, es una cuestión un poco de locos, ¿no? Entonces, lo que provoca este señor... La ley de memoria provoca también un avance, pero lo que provoca este señor es que mucha gente hable, ¿no? Yo os lo digo, mi abuelo, ¿no? Mi abuelo cuando ve a este señor, ¡oh, el superjuez!, ¿no? Pues yo, ya puedo hablar, ¿no? Ya hay un eso, ¿no? Pero bueno, hasta el final lo que hace es pasarle el marrón a los juzgados locales, y claro, los juzgados locales no se van a mojar. ¿Porque quién se va a mojar? ¿Me voy a meter yo con el franquismo para después no hacer carrera política? Y eso nos da a esto, ¿no? Este soy yo, aunque no lo parezca. Mi bisabuelo era policía municipal de Avilés, era cabo, era miembro de un sindicato, era miembro también del Socorro Rojo, firmó un papel de adhesión al Frente Popular y cuando llegan los franquistas lo fusilan, es uno de los primeros que fusilan y bueno, yo me pongo bravo, llego al ayuntamiento, pido su documentación, la logro sacar un día, hago fotografías y al siguiente día ya no puedo sacarla. Ya me la niegan. Es más, todavía estoy luchando hoy por el tema. Hay 32 expedientes que estoy pidiendo y no me los dejan. Bueno, pues yo me pongo bravo y denuncio. Y hago una denuncia ante el juzgado de Avilés y denuncio la desaparición de mi bisabuelo, con mi abuelo, por supuesto voy al juzgado con mi abuelo, lo denunciamos. Y a través de un abogado de Sevilla, que bueno, era un poco el tío... Bueno, pues, el tío también estaba nadando en el mundo de la memoria porque era un abogado de derechos humanos y decía, pues me interesa en este momento. Pero gracias a él nos lleva hacia la ONU y declaramos en el Tribunal de Desapariciones Forzosas. Y pasan más familias por allí. Y la ONU empieza a decirle a España qué coño ha pasado con los desaparecidos en España. Si somos el país con el segundo país con más desaparecidos después de Camboya, ¿no? Hostia. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿O qué ha pasado aquí? Y encima cuando empieza a haber reivindicaciones por parte de las familias que ya no se cortan. Porque en esto de la lucha de la memoria, quien tiene el peso son las familias, no, son las familias. El movimiento, no solo familiar, sino ciudadano, que empieza a reivindicarlo, ¿no? Entonces, yo bueno, me armo y me voy a Ginebra, a la sede de la ONU, y declaro.
declaro y bueno, el expediente se hace y bueno, estamos ahí, ¿no? Y además, bueno, pues también, bueno, esto llega ahí y gana las elecciones el PP, ¿no? Entonces sale Rajoy y dice, la memoria histórica, cero, ¿no? Es su lema, ¿no? Pero no solo es eso, ¿eh? No solo es cero. Si mirar, yo estoy en un concejo, en los concejos, por ejemplo, de mi comarca, no han aportado, que son todos con partidos del PSOE o de Izquierda Unida, han aportado muy poquito a la memoria histórica. Y os pongo un ejemplo, han aportado 50.000 euros a un yacimiento arqueológico, bien, me parece muy bien, medieval, pero han aportado 0 euros al estudio de las fosas comunes, que ya digo yo que podían haber aprovechado los mismos arqueólogos, porque se trataba de aprovecharlos, ¿eh? Y bueno, entonces dices tú, ¿qué está pasando aquí, no? Eso sí, en Asturias idearon para hacer cumplir la ley de memoria y los mapas que visteis antes, poner monolitos. Decimos, mirad, pues hay una campaña política, es muy curioso porque fue antes de la campaña política de las elecciones autonómicas, y entonces dijeron, vamos a poner monolitos. Yo creo que estaba Noemí de la Izquierda Unida de Bienestar. Entonces vamos a poner monolitos y se lo vamos a dar a Bienestar, a Izquierda Unida. Entonces hay un tipo que se llama Ángel González, que además se equivoca porque le da a una empresa que parece ser que son amigos de ellos, bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto, ¿no? Y entonces los monolitos se empiezan a poner sin ton ni son, sin estudiar, porque nosotros estábamos reivindicando en ese momento que las fosas comunes tenían que ser estudiadas con técnicas tanto de arqueólogos como georradares. Nada, con lo que tenemos ya vale. Entonces van allí, pim pam, monolito, me hago la foto antes de las elecciones y recuperé la memoria. ¿Por qué? Porque a los partidos de izquierda les interesa reivindicar esa memoria, porque les une con la lucha, es decir, les da una ideología, ¿no? La memoria se utiliza, por eso se utiliza, por eso es muy selectiva, se utiliza. Luego, pues yo estoy aquí con esta gente, muy bien, yo he luchado por la recuperación y luego me voy para casa y no hago más. ¿Qué pasa? Que salió mal lo de los monolitos y las familias siguieron reivindicando. Como por ejemplo estas familias, ¿no? Que son, por cierto, una de ellas fue consejera de Bienestar, que es Laura, que yo decía, esto es una cosa de locos, ¿no? Bien, estas son las familias que estaban ahí. Por ejemplo, este paisano de aquí es muy interesante, porque el padre era compañero de mi abuelo, y lo llevaron en el mismo turno, y este señor estaba traumatizado por aquello. Este señor vio cómo era muy pequeño cuando mataron a su padre, y tenía problemas de alcoholemia, un hombre... lloraba, o sea, yo me acuerdo cuando presenté el libro sobre la Quinta Pedregal, el tío, la verdad es que se me vino abajo, se me vino abajo. Cuando le regalé el libro, la verdad, el paisano, bueno, flipaba, o sea, de verdad, él no sabía cómo expresarlo. Había estado 70 años sin saber nada, o sea, lo habían mantenido en la inopia, sin tener nada de conocimiento. Él no sabía cómo explicarlo. Entonces, bueno, nos hicimos como una serie nos hicimos una campaña, y esto es la campaña de la querella argentina, en el que también participamos. La querella argentina se pone en marcha, dado que el PP no hace nada con el tema de la memoria, no hay fondos, sigue la impunidad en España, y la jueza Servini en Argentina nos devuelve el regalo que había hecho con Pinochet y con la dictadura argentina en España. Y entonces se ponen a investigar y se abre una querella, y esa querella, bueno, pues es sobre todo muy mediática. Otra vez lucha con el tema de la ley de amnistía, y bueno, pues nosotros nos implicamos ahí y declaramos ante el cónsul, y yo entregué 400 víctimas de la represión en Avilés. Pero también lo importante era no solo juzgar los crímenes del principio del franquismo, sino irse al final de la dictadura. ¿Por qué irse al final de la dictadura? Porque ¿quién estaban vivos? Los policías, los torturadores. ¿Quién estaba vivo los torturadores? Pile el Niño, por ejemplo. O sea, torturadores que habían torturado, ¿no? Y este es Gerardo Iglesias, ya sabéis que es un mito de la izquierda, que todo el mundo lo quiere. Yo estuve en una charla con él y le dije, bueno, a buenas horas, mangas verdes. Un día le pregunté, yo es que la verdad es que en este tema tampoco me corto, Y le dije, mirad,
Se lo dije, dije yo, tú fuiste secretario general del PC en los años 80. Chaval, no moviste ni un puto dedo. Secretario general del PC. No movieron un dedo. O sea, es que es verdad, o sea, no es una... Bueno, y ahora sí, yo le agradezco mucho que esté aquí, por supuesto, tipo, muy bien, lo que sea, ¿vale? Bien. Sí, que luego volvió a mí, hay un mito sobre él, ¿vale? Me parece muy bien. Pero en esta cuestión fallaron. Y por mucho que entonces... Y el fiscal no le deja declarar, ¿no? Porque la querella argentina, como es justicia internacional, le pide a la fiscal que declare ante el juez y no le dejan. Y, bueno, pues es otro impedimento más a la memoria. Entonces, es decir, sí, tenemos una ley de memoria, no sé cuánto más, pero no dejamos que esto... algo pasa aquí, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? Y, bueno, este hombre, bueno, pues... bueno. Nosotros, mientras tanto, a lo nuestro, a investigar. Porque yo decía, bueno, por un lado está toda la batalla institucional, por un lado está toda la batalla jurídica, pero también tiene que estar una batalla de investigación y de pruebas. Si no aportamos pruebas, no tenemos la capacidad, porque las pruebas se nos acaban. Y es muy importante que tengamos pruebas y saber lo que pasó, ¿no? Es como, por ejemplo, si mañana nos entran aquí, nos pegan una paliza y no tenemos pruebas, hay que tener las pruebas. Y entonces, el trabajo del historiador, en ese sentido, en mi trabajo, ha sido, pues, un poco analizar eso, ¿no? Y, bueno, la estructura, esto es un gráfico que hicimos. Y es, ¿qué te pasaba? Pues imaginar, ¿no? Si eras, imaginaros que nosotros somos miembros de un partido político del 36, por ejemplo, que somos de las Juventudes Socialistas Unificadas, o somos de las Juventudes Anarquistas, lo que sea, ¿no? Nos detienen, nos llevan a una prisión preventiva de orden público, que está establecido así. A mí me costó mucho localizar este tipo de prisiones porque no estaba muy claro y al final sí lo conseguí. Por cierto, uno de los que me ayudó a conseguirlo fue el Pantera de Sabugo, en el expediente de él, por cierto, gracias a él, por eso es un tipo que lo tengo, bueno, lo llevo siempre ahí como una especie de memoria personal, porque me ayudó a un poco a cortar el nudo gordiano. Y si tú eres bueno, si no tienes mucha, bueno, imaginaros que no tienes, bueno, que eres un militante o que tienes, bueno, un amigo te dio un folleto, no sé qué, te vieron en alguna manifestación, luchas en el frente, puedes ir al campo de concentración de la Vidriera, o un campo de concentración. En Asturias hay muchos campos de concentración. Hoy se están intentando recuperar. Durante muchos años no se ha sabido nada de los campos de concentración franquistas, pero mirad, solo en el Albatera hay miles de personas allí. En Albatera, por ejemplo, es en Alicante, pero en Asturias hay miles de personas que pasan, 30.000 personas que pasan por los campos de concentración y son clasificadas. Hay 3 clasificaciones, A, B o C. A, que sí, que bueno, que estás apto, que puedes servir. ¿A dónde te mandan? Al frente, a luchar contra los rojos, otra vez, a la guerra. Muchos de ellos, además, muy vigilados. B, no, tú tienes unos antecedentes, batallón de trabajadores, trabajo esclavo. A arreglar carreteras, a trabajar para las empresas como Dragados y todos estos, ¿no? Que hicieron mucho dinero. Pues igual que los nazis tenían sus empresas, aquí el franquismo también tenía sus empresas. Pantanos, etcétera, etcétera, arreglo de carreteras, etcétera, etcétera. Y C, que era encartado, ¿vale? Y encartado quiere decir que te van a juzgar. Eso si entras en el campo de concentración. Si entras en la cárcel nueva, si te mandan a la cárcel nueva, también puedes librar y puedes ir a un juicio. Te pueden soltar, libertad profesional. ¿Por qué te sueltan? Para vigilarte. Una estrategia policial. ¿Quiénes son los mandos policiales que hacen la represión? Es la policía que había luchado contra el movimiento obrero, muchos de ellos contra el movimiento obrero en los años 30 y años 20. Martínez Anido es el primer ministro de Orden Público de Franco. Martínez Anido es muy famoso por la represión en la Barcelona de los años 20. El pistolerismo, cuando armaban a los somatenes y pegaban tiros a los cedetistas, lo conocían muy bien Durruti, Ascaso y Oliver. Bien, te saltaban y ¿qué te hacían? Te vigilaban. ¿Por qué? Porque había mucha gente guardada, mucha gente guardada, la gente no podía salir. Y, bueno, posiblemente acabarías de nuevo en la prisión preventiva y el último caso era la muerte directa. Salías de la prisión preventiva, como por ejemplo el Pantera, como mi bisabuelo, salías directamente y acababas en una fosa común. Que desgraciadamente hay mucha gente así.
¿Cómo hemos localizado los desaparecidos? Porque, mirad, un desaparecido, para efectos legales, en los años 30 ya hay un Estado muy bien formado y una administración muy bien formada desde que surge el Estado liberal. Entonces una persona no puede desaparecer así como así. Imaginaros una herencia, papeles de todo tipo. Entonces tienen que registrarlos. ¿Y cuándo los registras? En los años 40. Años más tarde hay toda una serie de papeles, que yo es lo que estoy investigando ahora, que los firman los jueces y diciendo, bueno, este está desaparecido, pum, 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 entonces la causa es muerto por causa nacional contra el marxismo, o causa guerra civil, o hemorragia. No se sabe su paradero desde el 12 de noviembre del 37. Se cree que fue por la guerra de España. Es brutal, ¿no? Entonces, gracias a toda esa documentación hemos podido, por los militares y la policía lo tenía todo bien organizado, ¿eh? Los ficheros de las quintas, que yo eso se lo mostré a mi padre hace años, le dije, voy a ver tu quinta, vamos a ver la del abuelo o vamos a ver la tuya. Tenían siempre al lado un adecto indiferente o desafecto. Todas. He visto miles de nombres, de verdad, es brutal. Incluso algunos están, este no está, este muerto, este no sé qué. Entonces van apuntando, porque las quintas, claro, la movilización del ejército es una estructura. Y todos estaban clasificados, claro, dependiendo de tu clasificación, tenías un trato u otro, porque el franquismo discriminas según eres vencido o no. Hay gente, por ejemplo, que se lo sabe hacer, ¿eh? Hay gente, por ejemplo, que consigue papeles, porque claro, es un régimen corrupto, ¿eh? Si pagas, si no sé cuánto más, que es lo que cuando se critica al franquismo no se llega a esto. No, es que fue una dictadura autoritaria. No. Persiguió hasta la raíz, hasta identificar a las personas. Bien. Por ejemplo, estas son dos fosas comunes que hemos investigado y estas son dos fosas comunes que hemos investigado y una de ellas, que es esta de aquí, que está en Yaranes. Esa fosa común nos ha llevado a una batalla, bueno, luego os la pongo, a una batalla muy curiosa. Mirad, la fosa común estaba en un prado y se decía que había un señor y una señora. Y parece ser, ya tenemos a los familiares. Y se decía que habían desaparecido la noche y que se los habían fusilado. Pero al enterrar a la mujer le habían dejado la mano para arriba. Una mano rígida, además, imaginaros, ¿no? Entonces la mano había aparecido y habían tenido que ir los vecinos del pueblo a enterrarla bien, ¿vale? Entonces, la memoria oral quedó ahí y cuando llegamos los investigadores lo recogimos. Y entonces, cuando se hizo el mapa de fosas de memoria, vino la facultad, también hizo sus investigaciones, la comprobaron con nosotros. Yo soy independiente, en ese sentido, ¿eh? No, he apoyado a la facultad, pero yo trabajo, he decidido trabajar solo desde hace muchos años, ¿eh? No solo, sino a mi aire, ya os explicaré por qué. Y llega el concejal de Cultura, y entonces estamos en ese momento de los monolitos, de lo que os contaba antes, ¿no? Hay que poner monolitos, venga a poner monolitos, bien. Entonces me llama el tío y me dice, oye Pablo, es que claro, ¿dónde pongo los monolitos? El tío sabía algo ya, ¿eh? Dije, hombre, tienes el mapa de fosas, ya sabes dónde ponerlos, ¿no? Y entonces el tío se le ocurre poner el monolito a 1 kilómetro de la fosa. Coño, ¿por qué pone a 1 kilómetro? ¿Por qué? Porque se iba a hacer una rotonda. Y esa rotonda es brutal. Entonces, claro, si pones el monolito en medio de la rotonda, tienes que hacer un paso. O tienes que sacar los muertos. Y entonces empezamos toda una batalla. Además era un vertedero, hicieron obras sin saberlo, no sabemos si realmente los cuerpos desaparecieron ya, no lo sabemos, ¿eh? Pero conseguimos, después de una movilización de cartas, de batalla, conseguimos una cosa, ¿no? Conseguimos que fuese un arqueólogo y que fuese un georradar, que ahora, por cierto, ya tenemos un informe, el informe dice que una parte no hay, pero que otra parte puede haber. Lo que pasa es que lo tiene secuestrado el concejal de turno. Pues claro, la rotonda sigue, la rotonda se va a acabar ahora y ellos quieren decir, como que ahí se va por todo, ¿no? Pero conseguimos el joradar y conseguimos un informe.
que eso ya era bastante. La otra gran fosa es esta, que es la fosa de la Carriona, que es una fosa además que se construyeron todos encima, ¿eh? Y muchos de los huesos se mandaron a los osarios, o sea, se tiraron. Y bueno, estábamos investigándolas, hay casos muy curiosos, por ejemplo, hay un caso de un cura de Grau, uno de los, ya sabéis que el régimen de Franco también fusiló curas, ¿no? Y muchos de Euskadi, ¿no? Pues bueno, hay un caso en Grau de un cura que viene de la zona de Zaragoza y que el tío, se hace comunista, un cura comunista, además lo pone, el proceso, ¿no? Y lo acaban fusilando aquí. Por cierto, el tipo desaparece de la historia y bueno, pues la hemos recuperado porque es muy curioso, porque prueba que también hay gente que, ojo, que la Iglesia no toda estaba de manos de la derecha, ¿no? Bueno, ya sabéis la historia del amigo de Durruti, que era cura, el secretario de él y toda una historia como esa, ¿no? Pues este es muy parecido, porque además este hombre había intentado mediar con los franquistas cuando la toma de Grau para intercambiar al alcalde, y no lo consiguió, no lo consiguió, pero bueno, tipo... Bien, otro de los temas que tenemos que trabajar en España y en la investigación es esto. Los torturadores, ponerles cara. ¿Por qué no les ponemos cara? O sea, ha habido todo un silencio. Y entonces esta fotografía la encuentro en un periódico y son el campo de concentración de La Virera, uno de los campos más grandes del norte de España. Ahora se va a hacer un libro sobre los campos de concentración, me llamó un tipo del diario para que le diese información sobre ello, y el tío estaba muy interesado en el campo, él tenía es un campo que ya se conocía. Y estos son los oficiales. Esta fotografía la publico en el Facebook hace 6 meses. La publiqué en plan... Bueno, me montaron un pollo, la peña, me montaron un pollo, que por qué publicaba eso, que no sé cuánto más, que claro, dije, esto es lo que duele, ¿eh? Esto es lo que duele, con apellidos, ¿eh? No, es que ¿para qué vamos a publicar? Es que eso es abrir heridas. Ah, que no tenemos derecho a saber quién fueron los asesinos de nuestros abuelos. Es que no tenemos derecho a conocer la verdad de quién fueron los asesinos en la historia. Ah, que se borre. No. O sea, no tengo derecho, no tienen los alemanes derecho a saber o los judíos, a quiénes fueron los asesinos de sus parientes, porque yo no voy a tener el derecho. En España se intenta borrar eso, ¿eh? Se ha intentado borrar. Y bueno, estamos recuperando también ese tema. Por ejemplo, los expedientes de los represores de Avilés, muy curiosamente, los guardias civiles los tengo en casa, o sea, los informes de ellos. Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso porque yo fui al archivo del Conde de Toreno en la Guardia Civil, fui con un guardia civil que investiga. Curiosamente, él descubrió hace años que su tío abuelo era un miembro muy destacado de la CNT y se implicó en el tema. Y me ayudó a entrar en los archivos. Y cuando llegué allí, por cierto, tuve que ir en un pase, nunca había visto tantas estrellas. O sea, en la zona central de la Guardia Civil, flipáis. O sea, yo nunca había visto tantas... Bueno, unos tricornios, ¿eh? Tenían una cafetería allí enorme. Bueno, fui al archivo, el archivo era muy pequeñín. Y estaban a punto de trasladarlo, ¿eh? Y el tío me dice, bueno, ¿pero cómo no avisas? Y yo, joder, bueno, me mandé una carta, ¡buah! Y el tío era de estos guardias civiles que tenían un sindicato, ¿sabes? Que no pueden tener sindicato porque están militarizados. Y el tío era un poco ahí y dice, no te preocupes, y me los mandó a casa, gratis. Y yo dije, hostia, brutal, o sea, los recibí con canutillo, todos bien puestos, y eran los archivos de los que habían reprimido en Avilés. Ojo, ¿eh? O sea, que información sí la hay, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces no se busca o no se intenta buscar, ¿no? Por ejemplo, mirad, este es un caso que os contaba antes, que es un caso, antes os lo conté, que es un caso de Emeterio. Emeterio es el líder del Partido Comunista allí. Participa en la Revolución 34, organiza huelgas y cuando acaba la guerra, en vez de marcharse como otros, se queda. Y se queda en la fábrica de ácidos y se esconden en un horno que estaba estropeado. Un falangista va por ellos, lo descubre, hay un chivatazo, lo descubren y matan ellos consiguen huir, Emeterio y el Rosón, que es el compañero, sacan la pistola, matan al falangista, huyen, cruzan la ría y se abre un proceso de represión enorme, porque matan al turno entero, matan a unos 17 personas en el acto y los entierran en la zona del Luanco, y al barquero que los lleva también lo matan, ¿no? Es un caso, además, la asturiana de zinc, esto es la asturiana de zinc, ¿eh? Por cierto, es nada. Esa fotografía que veis
esa fotografía, la puse el año pasado, es la fotografía de la Legión Cóndor. Son las fotografías de la Cóndor. Y esto es como se utilizaban, eran los panfletos que fueron poniendo por Avilés, pues 3.000 pesetas contra estos, ¿no? Contra Arias Sierra, contra Ingenio Arias Sierra, contra Emeterio y contra Bautista el Rosón, que son los que... y 3.000 pesetas, que aquellas era bastante. Por cierto, no hablé antes de lo que es el expolio económico, porque una de las cosas de la memoria era el expolio económico. Es que no sabéis la cantidad de dinero que expoliaron a la gente con multas, pero brutal. O sea, yo he visto multas de 30.000 pesetas de la época. Sí, sí, pero las multas de 30.000 pesetas, bueno, pero son 500, 500, 500, 500. Incluso he visto multas a gente por no saludar con el brazo levantado cuando pasaban por el ayuntamiento y tocaba el himno nacional. Eso es fascismo, ¿eh? Eso es, ¡pum!, fascismo. Y uno porque se caga en la leche de la teta del obispo o algo así. Dice, me cago en la teta del obispo o algo así, una señora. Y le caen 50 pesetas, por señora. ¿No? Y por cierto que la tengo además, ¿eh? Y en la prensa todos los días salen los multados. O sea, que encima te exponen públicamente. ¡Ojo! Eso, si no se llama fascismo, a mí que venga... Bien, también, hoy en la actualidad se habla de la guerra de símbolos. ¿Qué hacemos con los símbolos? Y esto es un debate que yo tengo, y a veces sí me gusta debatirlo, el tema porque es un tema así. Yo tengo esto que es en Avilés, que es la Cruz de los Caídos. Hay muchas cruces de los caídos, hay muchas todavía por ahí. Y esto es, está hecho una mierda, ¿eh? Y están aquí todos metidos, los 70 y pico que hay aquí, de derechas, por supuesto, y entonces pusieron la cruz, que es nuestro Valle de los Caídos. El PSOE el año pasado, en una propuesta que hizo, porque en Avilés, bueno, políticamente es un caos, entonces hay 3 grupos, Podemos, Izquierda Unida y Ganemos, y entonces propusieron un tema de memoria, yo les ayudé a hacerlo a los 3, y entonces proponían una serie de medidas. Entonces el PSOE dijo, a la grande, tiramos la cruz. Pues digo, hostia, de repente, ¿vamos a tirar la cruz? Yo les dije, bueno, podemos tirar la cruz, está en el cementerio, dije yo, también se puede informar a la gente quién son, o qué hacer con ello. Bueno, ahí está la cruz, ¿no? Yo digo, si va a caer sola, esta cae sola, os lo digo, y matará a alguien, fijo. Tengo un amigo que hace visitas en el cementerio y además me pidió ayuda para el tema de la guerra civil y dije, no te acerques mucho con la gente que es la Carriona, no te acerques mucho que te cae encima, porque está echando mierda. Sí, bueno, yo creo, o sea, hay un debate ahí. Yo cuando vi al concejal del PSOE diciendo vamos a tirar, dije, hostia, ¿qué le dio? Un aire. Porque además en el PSOE en Avilés y en Castrillón, ya os cuento después eso, ¿no? Y llego ya casi al final y acabo. Primero explico esta fotografía y luego explico esto que es la actualidad, ¿vale? Bueno, yo me crié en Salinas, que ya sabéis que es un sitio muy de pijos y muy guay, aunque no lo eso. Yo me crié en Salinas, aunque en Salinas también hay todo un mundo anterior a lo que son los pijos y todo eso, lo hay. Es más, en Salinas había un núcleo comunista muy importante durante la guerra, porque había muchos trabajadores de la Real Compañía de Minas, ¿no? Hay toda una historia que nosotros también recuperamos, ¿no? Bien, pero cuando la guerra se fusiló mucho en el Pinar de Salinas, ¿no? Entonces, localizamos la fosa y fue el primer monolito que se puso en Asturias, ¿no? Esos monolitos que estaban ahí, que se ponían. Y entonces un día me llama el concejal, que era un tipo del PSOE, que no tenía ni puta idea de nada, el tío. Por cierto, ahora tiene un puestín por ahí. Y me dice, ¿dónde pongo el monolito? ¿Dónde pongo el monolito? Dije, donde mejor se vea, porque como no habéis investigado, yo les pedí investigación. Les hice un informe y les dije, yo había sacado un libro. Ese libro además era parte de una beca. Y les dije, mirad, lo que tenéis que hacer es coger un georradar, acotar las zonas y mirar dónde están las fosas comunes. O sea, invertir en memoria, ¿no? Dije, yo mi trabajo ya he acabado, porque yo mi trabajo, o sea, yo no puedo palpar dónde están, pero tenéis que investigarlo. No, ¿dónde pongo la fosa? Yo, donde mejor se vea, entonces, ¿no? Puedo dar la gana. Entonces la puse en el mejor sitio, eso sí, donde mejor se ve. Es un sitio donde tiene bancos, se hace parrilladas. Luego pusieron una enorme parrilla, asfaltaron, hicieron parrilladas, bien. Y entonces les ocurrió después, ¿os acordáis del sueño de Morfeo?
Bien, el de sonido es un tío muy legal, muy elegante, tío muy legal, muy elegante, muy guay, un tío genial, ¿verdad? Más vive cerca de mis padres, un tío genial, un tío así con melena, la madre de un colegio concertado, religioso, ¿sabéis? ¿No? Ese tipo de gente guay, ¿no? Nunca se metió en política, cantó siempre canciones de amor, bien, chaval decente. Y entonces él tiene una marca que se llama El Iwan, que por cierto destruyen un espacio público para poner un espacio privado en Salinas, donde todo el mundo, fuera o no fuera de Salinas, podía ir allí, que se llamaba Los Patos, y encima se lo dan a él. Bien, perfecto. Y su marca, y bueno, él no le gustan los bares, entonces bueno, pero la marca queda y se hace un festival, donde trae a sus grupos y sus amigos, ¿no? Bien. Amigos, por cierto, de su gente, ¿no? Gente que es bien, que no se mete en líos, que votan al PP, que le gusta la música esa tranquilina. Bien. ¿Y dónde hacen el festival? En el Pinar de Salinas, donde están nuestras fosas comunes. Me llama una señora, el año anterior yo estaba de viaje, me llama una señora y me dice, no vas a hacer nada. Dije yo, es que, ¿qué quieres que haga? ¿Que me queme a lo bonzo? Y me dice ella, joder, es que hay que hacer algo. Militante de Izquierda Unida, gobierno de Izquierda Unida, en Castrillón. Memoria, 0 euros. Como diría Rajoy, igual que Rajoy, 0 euros. Entonces, yo ataco y le hago un artículo. La prensa, la verdad es que ahí se portó bien, me dejó espacio. Es verdad que yo tenía algún contacto en la prensa. Y le pongo un artículo que se llama Y bailaré sobre tu tumba. Ese artículo se rebota, la tía me contesta y el artículo acaba en el Confidencial, en el Público. Se acaba enterando además la dirección de Izquierda Unida. Yo sigo atacando, amenazo con hacer allí una manifestación. La tía, el tío me llama, y me decía el tío, ¿qué pasa? ¿No joder? Lo hago yo. Dice, lo pago yo, me decía el tío. Dije, ¿pero tú quién eres para hacer esto? ¿Tú qué quieres? No, porque es que es un espacio, dije, es un espacio que para nosotros es un espacio de memoria. Es un espacio de memoria que está cargado de simbolismo. ¿Y sabes qué simbolismo es? Que están ahí nuestros muertos. Y que no son cualquier muertos, no son nuestra familia solo. Son los que lucharon por los derechos en este país y por unas libertades. Y si vamos a obviar y nosotros queremos hacer un parque de memoria, donde cuando se haga un concierto tendrá que ser en base a una serie de leyes o a una serie de principios. ¿O me vas a venir tú aquí a sacar dinero? Por cierto, memoria histórica 0, este hombre 20.000 euros. Bien, ahí estaba la rojez del ayuntamiento, ¿no? Me pusieron pingando, por cierto. La alcaldesa me puso pingando. Yo la llamé de todo, la llamé fascista y la puta su madre, me da igual. Ella me dijo, todo en Castrillón, a partir de ahora nada. Y yo, ¿nada? ¿Cuándo? Si yo nunca... Porque esto es lo que os iba a explicar. Yo no he trabajado con subvenciones. Estuve en una asociación de memoria histórica y tuve que acabar denunciando al que llevaba la asociación, al presidente, porque se estaba quedando dinero. Y ganamos el juicio. A partir de esos momentos supe lo que era la memoria histórica a través de muchas asociaciones. No todas, por cierto, hay otros que no, que muy bien. Hay mucha gente que, bueno, pues ya sabéis, como las ONGs, ¿no? Que ya sabéis cómo funcionan. En muchos casos ayudo al negrito de África y de paso me embolso unos cuantos de dinero y tengo mucha gente aquí a mí. ¿No? Eso es el riesgo. Por eso nosotros pedíamos, y eso voy a la otra, que es el tema de la Ley de Memoria Histórica Asturiana. Hoy se está debatiendo la Ley de Memoria Histórica Asturiana, también la Ley de Memoria Histórica del 2007, porque se han dejado muchos flecos. Y uno de los flecos son las fosas comunes. ¿Quién abre fosas comunes? ¿Quién se encarga de la memoria? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué el Estado? Nosotros pedimos que el Estado esté ahí, que sea el Estado el que tenga que reparar. El Estado español es el que tiene que reparar a las víctimas, no ninguna asociación. A mí no me vale que me venga aquí ninguna asociación, por cierto, algunas del PSOE, otras del Partido Comunista. No, yo creo que sea el Estado, que sean técnicos del Estado y que sean jueces los que estén ahí. ¿O qué pasa? España ha recuperado, y el ejército español ha recuperado a las víctimas de Bosnia. Ha ayudado a las desapariciones de Bosnia. Es más, y también a los de la División Azul. Ojo, que empezó con Felipe González y siguieron recuperándolos. Porque el Estado no puede hacer eso en España, ¿no? Entonces, en la Ley de Memoria Histórica Asturiana, que se va a presentar estos días, lo hace Izquierda Unida. Ahora Podemos, ya sabéis que... Bueno, Podemos también se ha sumado al carro de la memoria histórica, con su gente, además con su gente ahí, no sé,
conozco alguno, pero tampoco no sé muy bien cómo ha sido el debate, pero sí la he leído, ¿no? Sí que hay propuestas muy positivas, pero van a hacer un consejo de memoria, lo que sé, y sé que mañana hay un debate en el que voy a ir a ver qué coño dicen. Porque el gran problema que tenemos es que, ¿qué hacemos con la ley de memoria? ¿Quién se va a encargar de ello y quién va a utilizarlo políticamente? Porque esto lo van a utilizar políticamente, como lo de Franco. Y acabo con ello. De repente, a Pedro Sánchez le dice, ¿cómo puedo ser yo el más rojo del mundo? Desentierro a Franco, chavales. Creo una polémica, me pongo la medalla, mientras están las 350 fosas en Asturias, las 1000 no sé cuánto más, donde hay un montón de fosas y un montón de sentencias que juzgan a los obreros que lucharon contra el franquismo como ilegales y como sublevados, pero yo voy a desenterrar al dictador y me hago una estrella. Y utilizo eso como polémica para lavarme la cara y asociarme a la multitud de gente que tiene el tema de la memoria y que es muy sensible a la memoria, como antes os decía de Garzón, para salir en la foto, ¿no? Que es lo que se trata. Y ser otra vez el paladín de la memoria. Mientras, las familias, mi abuelo murió hace 2 años y antes de morirse me dijo, sácamelo. Porque el gran crimen que ha cometido el régimen del 78, con los partidos de izquierdas metidos dentro, es haber perpetuado el crimen. El crimen fue un horror, pero mantener el crimen y mantener el silencio, sobre todo el dolor, a generaciones, y el silencio ha sido, yo creo que eso ha sido horroroso. Por eso os digo que es un tema difícil, a mí me ha costado mucho, pero bueno, seguimos en la batalla, ¿vale?